gracias por invitar a Vidrala. Buenos días, Egunon. Soy Aitor Peña. Lo bueno de empezar, inaugurar o ser el primero es que creo que tengo más de vuestra atención, y otra ventaja también es que si no os gusta lo que vengo a contar, pues todo va a mejorar a partir de aquí. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que lo que os vengo a contar de Vidrala, en nuestro caso, nuestra experiencia, nos resulte interesante y nos aporte valor. Empiezo poniéndoos este disclaimer. Vidrala es una empresa cotizada en bolsa y básicamente en este rollo lo que os digo es que no operéis en el mercado de valores con acciones de Vidrala, no compráis, no vendéis, basándoos en lo que yo os diga aquí, en mis opiniones, en mis visiones y en mis expectativas, ¿vale? Os lo tengo que decir, me siento obligado y ya entramos en materia. He dividido un poco la presentación en dos partes. Voy a hacer un punto de situación de lo que es Vidrala y la industria vidriera, porque creo que nos va a resultar interesante para luego hablar de todo el desarrollo del marketing digital, el B2B que hemos hecho, nuestras estrategias y acciones, basado un poco en las características principales de nuestra industria. Vidrala somos una empresa alavesa. Nacimos hace 60 años en Llodio. A mí me gusta decir que somos alaveses de corazón y multinacionales de vocación. Tenemos 9 plantas de producción. Estamos en Europa y el continente americano. Fabricamos más de 9.000 millones de envases al año. Solo hacemos productos para industria alimentaria, ¿vale? Botellas, tarros, no hacemos vajillas, no hacemos farma, no hacemos perfumería. Estamos muy especializados en el envase de vidrio y además damos servicios adicionales a nuestro propio producto, como el llenado de los productos en las plantas de Inglaterra, por ejemplo, y además tenemos servicios logísticos y de consultoría técnica propios. Somos uno de los principales fabricantes de vidrio en Europa Occidental, líderes en la península ibérica, colíderes en Reino Unido y en Brasil. Y somos una empresa cotizada en bolsa, como os decía, valorada en unos 3.100 millones de euros. Nuestra materia principal para la fabricación de envases de vidrio, como podéis ver ahí, es el propio vidrio reciclado que los consumidores metemos en los iglús. El año pasado ya conseguimos que esa cifra supusiera más de la mitad de la materia prima que utilizamos. Por tanto, esa también, quisiera hacer un inciso en nuestro material, es una de las grandes virtudes. De una botella podemos hacer otra infinitas veces. Aquí os pongo un poco la historia que ha seguido el grupo. No voy a entrar en detalles, pero sí que aquí quisiera destacar 3 cosas. Primero, nuestros principales ejes o pilares estratégicos, que son lo que denominamos las 3 C, el cliente, nuestra competitividad y una buena asignación del capital. Y también quiero llamaros la atención en las regiones donde estamos. Vidrala ha ido creciendo desde esos 60 años, hace 60 años que, como os decía, nacimos. Y ahora somos 3 unidades de negocio, todas bajo un mismo paraguas Vidrala. En la Europa continental somos Vidrala o Vidrala Europa. En el Reino Unido somos el grupo Encirc, que adquirimos en 2015 por razones de branding, comerciales y posicionamiento en el mercado de esa marca. Consideramos que aportaba mucho valor mantenerla y no hacer un Vidrala UK, por ejemplo. Y en Brasil hemos seguido la misma estrategia. Cuando dimos el salto al continente americano en 2023 y compramos el grupo Vidroporto, mantuvimos la misma marca, el mismo branding, aunque vamos adaptando cosas, porque consideramos que aporta mucho más y tiene un gran bagaje industrial con los clientes, ambos grupos. Y esto tendrá repercusiones en las estrategias de marketing que luego veremos. Un foco también muy rápido en las características de la industria vidriera. El primero es la logística. Es una industria muy local. Las plantas de fabricación de envases de vidrio suelen estar cerca de regiones
que necesitan envases de vidrio. Vidrala, cuando nació en Llodio hace 60 años, tenía regiones muy interesantes que demandaban envases, como Rioja para los vinos, Ribera, y capacidad de exportar el vino también a Burdeos, a la zona de Francia. Y es muy interesante que haya esa proximidad para la logística, porque el vidrio es algo que pesa, que cuando lo transportas aire, entonces a ciertas distancias ya deja de ser competitivo, porque los costes de transporte afectan mucho a su precio de venta. Y además, porque es una industria que tiene que servir muy rápido los pedidos. Nosotros en 48 horas somos capaces de entregar camiones a nuestros clientes, ¿vale? Y esa es una gran ventaja. Otra característica importante es un proceso industrial continuo. Nuestros hornos, que es donde fundimos las materias primas para hacer esas gotas incandescentes de vidrio que veis ahí a 1500 grados, funcionan en continuo las 24 horas, los 365 días del año. Cuando es Nochevieja, cuando es Semana Santa, cuando es agosto, las 24 horas nuestras fábricas están haciendo botellas. Cuando hubo COVID, nuestras fábricas siguieron haciendo botellas porque éramos un sector esencial para la industria alimentaria, ¿vale? Y eso, pues bueno, tiene otro tipo de implicaciones, como que es muy intensivo en capital. Tenemos que renovar de media 2,1 hornos al año en el grupo, y la renovación de un horno son decenas de millones de euros. Intensivo en capital, barreras de entrada altas, costes fijos altos, con lo cual el tener una gran palanca operativa, tener las instalaciones operativas a porcentajes altos, te da mucha ventaja. Eso como características de la industria. Las características de la demanda de los envases. Pues, y aquí hablamos de Europa Occidental sobre todo, pues hablamos de un mercado sólido y estable. Al final, si veis el gráfico, el comportamiento del crecimiento económico junto con la demanda de envases de vidrio va prácticamente parejo. Es decir, cuando hay grandes crisis, no nos damos grandes batacazos, como puede ser otros sectores como automóvil, inmobiliario, venta de lavadoras. Cuando hay grandes bonanzas, tampoco tenemos una gran fiesta. Es decir, la gente seguimos comiendo y bebiendo, haya crisis o no haya. No obstante, al final de esta curva veis una anomalía histórica en este record track de los 25 años, que básicamente se explica por la demanda de envases se ha comportado mejor que cuando hubo la crisis financiera de 2008, se ha comportado mejor incluso cuando hubo la crisis del COVID, y tras la crisis del COVID hubo una gran demanda de envases y de los locos años 20 que hemos oído hablar, ¿no? Bueno, tras eso llegó la inflación, llegó la crisis energética, guerra de Ucrania y una crisis de consumo que ahora estamos sufriendo. Por eso esa anomalía que nunca habíamos visto de crecimientos económicos, pero un comportamiento de la demanda del consumo o de los envases de vidrio en concreto, este punto, por debajo de esa curva. Que sea una demanda estable, como decimos, no significa que estemos en un entorno tranquilo. De hecho, estamos en un entorno muy, muy competitivo. Si vemos un poco cómo estaba formada la industria en los años 90, vemos que la mayoría de los players eran pequeños grupos, pequeñas vidrieras, y luego había tres grandes grupos en la Europa Occidental: Saint-Gobain, BSN y Avir, que ya ninguno de ellos existe. Ahí estaba Vidrala con su 2% de cuota de mercado, con en aquel momento solo dos plantas fabricantes. Esto se ha transformado totalmente. Ha habido una consolidación del sector. Como os decía, ya ninguno de esos grupos existe. Saint-Gobain vendió su división de envases de vidrio a lo que ahora lo renombró a lo que ahora es Veralia, y es un grupo independiente gestionado por un fondo.
Ardagh, que está mucho en el norte de Europa, y Owens, que es el líder mundial americano, que para entrar en Europa compró BSN y Avir. Y esta consolidación del sector responde también a la consolidación que ha habido en los clientes y que ahora veremos, ¿no? Al final, grandes grupos cerveceros, licoreros, refresqueros, grandes monstruos que han ido creciendo también. Nosotros como sector, como proveedor, pues tenemos que dar respuesta y también crecer para dar respuesta y soluciones globales, no solo locales. Y en ese entorno tan competitivo, ¿cuál es nuestro posicionamiento comercial? Nosotros creemos que nuestra apuesta es firme por estar en geografías donde creemos que el envase de vidrio tiene un valor y tiene una demanda, y además creemos que con nuestro producto y nuestra oferta comercial podemos dar un valor estratégico y ser un partner a largo plazo con nuestros clientes, que es nuestra aspiración. Si veis un poco los gráficos de Tarta, veis que sobre todo tenemos una alta exposición en Europa Occidental y tenemos ahora ya la entrada en Brasil como gran oportunidad de crecimiento. El continente brasileño, que llamamos, con más de 200 millones de personas de población, con gran crecimiento de las clases medias, de los entornos urbanos, ofrece una gran oportunidad. Y por otro lado, también podéis ver las diferentes categorías donde somos fuertes. Somos una empresa, como veis, muy vinatera, muy cervecera, pero también somos el líder mundial de fabricación de envases de vidrio para el aceite de oliva, por ejemplo. Entonces, tenemos un portfolio de producto que luego ahondaremos un poco ahí, bastante completo. Y porque pongáis también un poco cara a quién sirve Vidrala, aquí os pongo algunos ejemplos, normalmente los más grandes, más conocidos, pero sí que tenemos una base de clientes totalmente diversificada con pues blue chips, multinacionales de este tamaño, pero también bodegas o llenadores de mediana o incluso pequeña escala. Con eso hablamos de que tenemos una cartera de más de 1.600 clientes activos, la mayoría de ellos recurrentes, y eso también explicará mucho luego las acciones que veamos de marketing digital. Nosotros tenemos una tasa de repetición de clientes del 90-95%. Cambiar también de proveedor en una industria vidriera pues es complejo. Hablamos de que hay moldes, hablamos de que el producto tiene que ser compatible con tus líneas, el coste del cambio no es algo a la ligera. De ahí esa también tasa de repetición y, por qué no decirlo también, pues porque están contentos con nosotros y también así lo demuestran nuestras encuestas de satisfacción. Pero importante también ver que nuestro top 10 de clientes hace ese 40% de las ventas. O sea, hay grandes players con gran capacidad de compra, ¿de acuerdo? Y por último también, y terminando esta parte de ubicarnos un poco, ver un poco esas tendencias globales de la industria, ¿no? Si vemos aquí la cadena de valor del envase, con la vidriera en medio, tenemos por una parte los proveedores de tecnología, los proveedores que nos dan los hornos para fundir nuestras materias primas, las máquinas para fabricarlos, los proveedores de materia prima, los proveedores energéticos, ¿vale? Luego tendríamos los envasadores o las propias marcas y, por último, el consumidor. Bueno, lo que vemos aquí es que, lo que os decía antes, esas consolidaciones se producen en casi todos los sectores. Hay una gran capacidad, una gran presión, poder de los proveedores. Al final, para hacer un horno de vidrio, pues tienes apenas tres proveedores en Europa. Para las máquinas, parecido. Y para la energía también, que os voy a contar, pues no lo vemos nosotros en nuestra casa, ¿no? No hay muchas opciones cuando quieres cambiar de compañía eléctrica o de gas. Pues aquí nos pasa lo mismo. Gran capacidad, gran presión por esa parte. Lo que veíamos de los clientes, pues nos voy a hablar del poder de compra de un Coca-Cola, de un Heineken, de un AB InBev, que es el mayor consumidor global de vidrio del mundo. Gente que tiene marcas como Coronita, de un Diageo, gran capacidad de compra por ese lado. Y por otro lado, la presión de nuevos competidores. Hablábamos al principio de que el vidrio viaja mal y a partir de ciertas distancias
ya deja de ser competitivo o no es interesante. Tenemos esa barrera porque es raro que aquí puedan entrar botellas de China, ¿vale? Ha habido intentos, pero la calidad es baja y aunque el chino fabrique a un coste muy competitivo, al final los fletes y demás se comen todo su margen. Pero competidores turcos que están muy cerquita de Europa, pues están siendo cada vez más activos. Es difícil que mañana salga una vidriera nueva en la península ibérica, porque es una gran inversión, es un gran know-how, pero sí que en regiones periféricas con cierto acceso a mercados interesantes por precio, pues como pueden ser Francia, península ibérica, insisto, pues sufrimos esa presión de competidores. Y esta parte era un poquito para que nos ubiquemos y tengamos ciertas nociones de, bueno, todo lo que voy a intentar explicaros ahora, esas pinceladas que vamos a ver del marketing digital, cómo se explican. Y para toda estrategia digital me gusta empezar con un poco el ecosistema digital que nos permite implementarla. Aquí podría haberlo yo complicado mucho, he puesto solo unas pinceladas, pero con esto quisiera contaros un poco cómo visualizamos ese mapa, esa estrategia con la que queremos llegar, para luego ver las acciones que vamos a ver. Empiezo con el tema del branding. Para nosotros es muy interesante y muy importante todo ese diseño de esos elementos visuales, esa identidad de marca para ser reconocidos, esa gestión del tono y la voz cuando comunicamos, y especialmente relevante cuando, como hablamos al principio, somos 3 unidades de negocio en geografías distintas que tiene una actuación local, pero hay una coordinación global con ese paraguas Vidrala que tiene que definir esa estrategia común para que luego se implemente. Toda la estrategia de contenidos. Nosotros hacemos y veremos mucho trabajo en desarrollo de microsites para desarrollar negocio, en vídeo para comunicar novedades, para contar cómo es nuestro proceso, generar contenidos de valor que también nos atraigan tráfico, campañas específicas para clientes que ya tenemos en cartera o que sean potenciales. Todo el tema del SEO, ¿no? Esa selección de las palabras, esa reconstrucción casi continua del SEO, de cómo construimos, cómo contamos en nuestros websites. Nosotros todos los meses hacemos un repaso con una agencia especializada en SEO para ver cómo se está moviendo y cómo van los números de nuestra página web, de nuestro catálogo, de nuestras categorías en concretas. Ajustamos, quitamos, añadimos. Todo el tema del inbuilding también, que nos atraiga tráfico, y sobre todo una analítica bien montada que te pueda dar, y no te pierdas en ese análisis, te pueda dar resumido los datos o la información estratégica que tú necesitas para tomar esas decisiones. Y bueno, y el futuro del SEO, ¿no? Hasta ahora hemos trabajado ahí mucho orientándonos a buscadores, pero ¿cómo va a cambiar esto la inteligencia artificial? Bueno, pues en todo eso estamos. Cada vez tendremos menos visitas a nuestra página porque la inteligencia artificial ya te hará dar respuestas con la información. ¿Cómo conseguimos ser relevantes en esas respuestas que van a dar las herramientas de IA? Todas las redes sociales, nosotros sobre todo como B2B somos fuertes en LinkedIn. La mayoría de nuestra estrategia de comunicación va por esa vía, ¿no? Tenemos proyectos aparte, que luego también veremos algún ejemplo, que utilizamos Instagram, porque la audiencia tiene sentido que estemos ahí, pero sobre todo un B2B en LinkedIn tiene que trabajar esa parte mucho. Definir bien un calendario editorial, ¿vale? Estar un poco con tu estrategia de contenidos, de fechas, de lanzamiento de nuevos productos, de eventos que vas a tener en la empresa para tenerlo bien definido. Esa estrategia también de pago, como quieras o donde quieras impactar a tus audiencias. Email marketing, que veremos un poco. Creemos que no está muerto, o nuestra experiencia es que no está muerto, así como las newsletters, siempre que
cuentes algo que aporte valor y en un periodo razonable, no hay por qué contar algo todos los días, con las campañas a medidas también a través de ese canal. Importante, mucha segmentación, la segmentación de tus campañas de comunicación a través de nuestra herramienta de CRM, que nosotros, porque sepáis, usamos Salesforce y tenemos muy conectado en la plataforma de gestión de la relación con los clientes con la herramienta también de email. Y en esa también veremos un poquito cómo, y veremos un pequeño caso de uso que os he traído, de cómo esa captación de leads la trabajamos, cómo funciona ese funnel de ventas construido en nuestro CRM y cómo ahí tenemos que analizar continuamente esos ratios de conversión y tener unos KPIs bien definidos para saber si estamos atrayendo o no lo que nos interesa. Bien es cierto, como os decía al principio, nosotros tenemos una cartera de clientes con alta repetición, hacemos un gran porcentaje de las ventas con unos pocos. Entonces, bueno, la atracción de leads de pequeñas colas no es crítico para nuestro negocio. Sin embargo, sí es crítico que el departamento de marketing desarrolle sus esfuerzos. Cuando hablamos de presencia digital, marketing digital, pues tradicionalmente todo ha comenzado por el website, ¿no? Por tener una presencia digital ahí. Yo cuando entro en 2008 en Vidrala, pues esto es lo que me encuentro, ¿no? Esta era la página web. En aquel entonces las páginas web se construían por frames, entonces iba cargando la página como por cachos, ¿vale? Y al final construían esta imagen, pero estaba como dividido en secciones, porque también la velocidad de transmisión eran lentas, entonces tenías esta tecnología. Pero aquí me gusta destacar que ya en 2008 Vidrala era una empresa muy enfocada a ese servicio al cliente, ¿no? Había esa parte de que el cliente podría entrar con su usuario y contraseña y hacer, la persona que ya era cliente, en un cliente potencial de Vidrala, ya podía hacer unas gestiones que le aportaban con mucho valor, como descargarse sus facturas, sus albaranes, hacer sus pedidos a través de la plataforma web, ¿vale? O sea, eso lo hemos ido evolucionando, pero es algo que ya estaba en nuestro ADN de diferenciarnos por una capa mejor de servicio que nuestros competidores. Fuimos evolucionando la página web. Por aquel entonces, estoy hablando de los años 2011, lo que se llevaba mucho o lo que desde Vidrala apostábamos era por tecnologías.net, propietarias de Microsoft, y aquí ya nos dimos cuenta de, bueno, vamos a enfocarnos más al cliente, podemos tener un website corporativo donde hablamos de las noticias, hay información como la memoria, la acción, acciones de sostenibilidad como cuánto estamos ahorrando en CO2, pero vamos a diferenciar esto, vamos a darle un cariz totalmente distinto a la parte del catálogo, a la parte enfocada al cliente, ¿vale? Vamos además a hablarle aquí de las bondades del vidrio, no solo del producto que tenemos, sino porque el vidrio es mucho mejor que otros materiales competidores. Entonces ya empezamos a evolucionar en esa parte y a trabajar esa generación de negocio por esa vía. La siguiente evolución que hicimos fue irnos a un entorno open, ir a WordPress, ¿vale? WordPress es una herramienta fantástica, pero con nosotros nunca se llevó bien, siempre tuvimos problemas de rendimiento bastante importantes, pero en esta evolución también ya integramos en una única plataforma catálogo y website, ¿vale? Y además empezamos a desarrollar parte de contenidos. En este caso podéis ver ahí, con un blog propio que se llamaba Loving Glass, para también atraer tráfico a otro tipo de stakeholders, basándonos en contenidos que contaban las bondades del envase de vidrio, casos de uso, productos novedosos. Y esa fue ya una evolución pues, en el 2016-17. Y como os decía, pues bueno, aquí nunca fuimos capaces de que este tema tuviese un rendimiento como nos gustaba y lo que decidimos es dar el salto ya a una herramienta
propietaria, adaptada a nosotros, que nos permitiera crecer. Aquí los vídeos deberían, no sé por qué no van. No van los vídeos. Con el botón derecho de los enlace. Enlace. No se puede reproducir. Igual es algo de seguridad. No lo sé. No nos entra el vídeo, ¿sabes si...? No. Igual poniéndote encima de la imagen con el botón derecho no está el enlace puesto, ¿no? No está el enlace puesto. No está la llamada ahí. Hemos copiado simplemente el PowerPoint. Pero el PowerPoint lo integra, ¿eh? O sea, este PowerPoint pesa 400 megas porque trae los vídeos. Sí, pero es que yo no sé si se ha copiado todo. Si no está, no lo tendrías en internet. Sí, es que, claro, al no decir nada de si había vídeo o no, no lo hemos probado. Y entonces, que es fundamental, ¿no? Bueno, no es fundamental, pero hay varios vídeos que creo que aportan bastante valor a la presentación. Que si no los vemos, pues... Bueno, intento tirar sin los vídeos. Venga. Bueno, este vídeo lo que os mostraba un poco es el salto que dimos ya al website que tenemos ahora. Hemos ido a una tecnología propietaria. Aquí trabajamos de la mano de una agencia que mañana va a ser ponente. Y nos ha permitido escalar el modelo, adaptarlo, iterar mucho ese diseño con las necesidades que hemos tenido. Ya, pues estoy hablando de hace 7, 10 años prácticamente, conseguimos ya una web que fuera responsive, pero ya con buena calidad, no un responsive café para todos, se adaptaba muy bien a cualquier tipo de dispositivo móvil. Veíamos en toda nuestra analítica que cada vez clientes, otro tipo de audiencia, accedían a nuestros entornos digitales más por dispositivos móviles. Nos permitió también evolucionar toda la parte de esa web de clientes, que ahora también igualmente se adaptaba a dispositivos móviles. Dábamos mayores herramientas para la gestión de pedidos, de seguimiento de órdenes de ellos, y aquí es ya donde hemos ido construyendo todo lo demás. Y aquí me gustaría hacer un inciso en todo el tema de sistemas de diseño, ya que hablamos de marketing digital. Cuando hablamos de sistemas de diseño, básicamente yo a lo que me refiero es un manual de branding, un manual de marca para producto digital. Aquí tenemos un repositorio donde tenemos contenedores, reglas, donde se definen los colores, tipografías, botones, ¿vale? Para que todos nuestros productos digitales puedan tener este repositorio, esta biblioteca, y cualquier construcción de un producto digital, ya sea interna nuestra o con una agencia, pueda referirse a esta biblioteca y cualquier producto digital que tengamos respire y se vea el look and feel, el branding de Vidrala. Nosotros para esta gestión utilizamos la herramienta Figma, que es la líder, y como os decía es muy importante porque tenemos varias unidades de negocio con su propio branding. Entonces aquí veis un poco lo que puede ser Vidrala, aquí veis lo que puede ser Encirc, el grupo en Reino Unido. Encirc también tiene una división o tiene un servicio de llenado de botellas, entonces pues también tiene otras necesidades de comunicación, necesita otro tipo de imágenes, de banco de imágenes. Entonces esto es una inversión que realmente merece la pena. Cierro el inciso y continúo un poco con la entrada al portfolio y al producto. Cuando hablamos de los productos que tiene Vidrala, básicamente los podemos dividir en dos. Productos estándar, ¿vale?, que son los que constituyen nuestro catálogo público y que son los que podéis ver en la web y que cualquier cliente puede comprar, o productos personalizados, que son los que solo vendemos a un cliente. Por poner un ejemplo,
aquí veis en la pantalla la botella Scotch de 70, que es una botella estándar para que cualquier envasador pueda meter un whisky o un licor. Pero yo también fabrico la botella de Jameson para Pernod Ricard. Y la botella Jameson, obviamente, solo se la vendo a Pernod Ricard porque tiene grabados y porque es suya. Todo eso es personalizado y todo eso es un producto que no se gestiona a través de un portfolio genérico. Y también, que es algo que suelen surgir muchas preguntas, ¿diseñáis vosotros las botellas? Normalmente sí, tenemos departamentos potentes en cada área de negocio que hacen un diseño de botella industrial que sabemos que va a funcionar en la fabricación y va a funcionar en las líneas de cliente. Dicho eso, grandes clientes como un Heineken, un Mau San Miguel, también trabajan con agencias de comunicación que le diseñan la nueva botella para la nueva marca que va a sacar. Ese diseño de la agencia creativa que nos llega a nosotros normalmente no es industrializable al 100%. Entonces ahí hay un trabajo también de nuestra agencia de diseño con la agencia de comunicación o creativa del cliente para definir finalmente un envase que pueda funcionar industrialmente. Y por otro lado, los clientes que no tienen la capacidad de pagar a una agencia creativa para que le haga un nuevo diseño, pueden pedirnos a nosotros, oye, Vidrala, en base a lo que yo te estoy consumiendo, ¿me podrías hacer un restyling de lo que tengo? ¿Me puedes proponer una idea totalmente nueva? También trabajamos en esa parte. Vale, entonces, dentro también del portfolio, lo que os quiero decir es que hemos conseguido evolucionar del clásico catálogo en papel que necesitaba el comercial llevar a poder crear un catálogo digital que nos permite medir cuál es el producto más consultado, cuál es el producto más solicitado por presupuesto, cuál es el producto que se consulta mucho pero no se pide presupuesto, ¿vale? O sea, y luego además, en aras de poder quitar ese papel, somos capaces de construir el propio catálogo en PDF en la página web. Un cliente puede entrar en nuestra sección de cervezas y decir, quiero descargarme todo tu catálogo de cervezas, o quiero descargarme el catálogo de cervezas y vinos, constrúyeme ese catálogo en PDF. Y todo el desarrollo que lo tenemos por detrás montado en nuestro website permite este tipo de desarrollos que evitan que tengamos que estar continuamente con una agencia, oye, quítame del catálogo este producto, quítame o bórrame este. No, nosotros tenemos un gestor del catálogo digital que cuando marcamos que un producto existe o no, ya no aparece, y cuando un cliente se descarga el catálogo, que además le ofrecemos el valor añadido de tener los propios planos de los modelos, pues los productos que están de alta son los que se descargan. Y en este tema del portfolio es un poco lo que os decía, ¿no? Aquí es una parte fundamental para la captación de ese negocio. Todo nuestro catálogo está conectado con el CRM, de forma que cuando alguien pide un presupuesto, nos construimos un lead y empezamos a tratar ese candidato, ese cliente potencial. Hace ya mucho tiempo en nuestro catálogo construimos, y ahora lo podéis ver, un chatbot, ¿vale? Un chatbot basado en reglas que permite guiar un poco al usuario, a ese cliente potencial que igual sabe de su negocio pero no tiene por qué saber de envases de vidrio, y le permite guiarse bajo unas reglas, ¿vale?, para hacernos una consulta y nosotros poder devolverle la mejor recomendación de envases que podrían adaptarse a su negocio. Esto ya pues bueno, es algo que está un poco en declive, pero también en su día fue bastante novedoso. Como os decía, todo el catálogo está conectado con nuestro CRM, que nuestra plataforma es Salesforce, y ahora veremos un caso de uso de cómo hacemos una interacción de este tipo, ¿vale? Y aquí lo que nosotros vemos como futuro y en lo que estamos trabajando ya es en la evolución que nos trae el propio Salesforce, que además es la empresa líder en CRM mundial, y es la evolución en agentes, ¿vale? Tiene una tecnología que se llama Agentforce, que al final lo que nos va a permitir es, oye, el chatbot estaba muy bien, pero se basaba en reglas y fuera de ahí no era funcional. Ahora vas a tener
otra especie de chatbot, pero que implementa inteligencia artificial, implementa todas las restricciones y todo el conocimiento que tú le quieras dar para que alguien, cuando entre en nuestra página web con un lenguaje natural, pueda interactuar perfectamente, no solo ya para la búsqueda de productos, que era para lo que teníamos enfocado el chatbot, sino para interactuar con toda la página web. Igual yo lo que visualizo también es que puede que llegue un momento que yo no necesite entrar en Vidrala, inversores, resultados, último trimestre, sino que al chatbot o a mi agente le voy a decir, oye, ¿cuál ha sido el resultado del último trimestre de Vidrala? Y ahí me lo va a decir. Entonces, toda esa parte estamos ya en unos primeros inicios de desarrollo, se muestra muy prometedor y creemos que por aquí es por donde va a ir todo ese desarrollo. Y como os decía, porque no se quede todo esto en muy teórico, vamos a ver a grandes rasgos este caso de uso del CRM y de este funnel de ventas, esta captura de leads que podemos hacer a través de nuestro catálogo. Un cliente potencial entra en nuestra página web y busca entre los envases, ya sea guiado por el chatbot, ya sea por su propia iniciativa, en este caso una botella de cerveza. Pues le ha gustado la AVI que ofrecemos en 33 centilitros, él la quiere en color blanco y además nos pide que necesitaría 10 pallets, ¿vale? Nuestra unidad mínima de venta es el pallet, también porque sepáis, porque romper un pallet pues es un problema y por eso nosotros normalmente no vendemos en unidades pequeñas. Nuestra unidad mínima de venta es un pallet también, que es lo que transportan nuestros camiones. Bueno, con la barra de deslizamiento a la derecha nos indica cuántos pallets necesitaría y cuánto equivale a eso en ese modelo de botella en unidades, porque no es lo mismo un pallet de botellas de 33 centilitros que de 20 que de litro y medio. ¿Vale? Entonces él considera, oye, mira, yo tengo un negocio potencial o quiero cambiar mi proveedor habitual y con un consumo de 10 pallets pues me puede valer. Él rellena este presupuesto y nos lo envía. Nosotros no tenemos un e-commerce, por lo que os decía, porque tampoco hacemos venta minorista. Lo que aquí recibimos desde nuestro catálogo son solicitudes de presupuesto, ¿vale? Esto lo tenemos integrado, como os decía, con el CRM. Y aquí ya estamos entrando en Salesforce, obviamente por temas de privacidad tengo tachado quién sería, pero esto es un caso real, ¿vale? A nuestro delegado comercial en la zona que nos ha indicado este cliente potencial cuando ha hecho el presupuesto, le saltaría un aviso en su email o en su teléfono diciendo tienes un nuevo lead o candidato. ¿Vale? Entonces, entraríamos aquí ya en Salesforce y lo veríamos. Pues vemos que él vería el teléfono de contacto, la empresa, quién es, el mercado, que es el resto del mundo, un volumen que se nos pide, un volumen en pallets y sobre qué producto nos está consultando. Y además, bueno, si nos ha puesto cualquier tipo de comentario, lo vemos ahí. Vale. Con esto, al final, también tenemos definido en nuestro CRM una cualificación de ese lead o candidato, ¿vale? Que básicamente es tan tonto como lo convertimos en un cliente potencial o no lo convertimos y lo descalificamos por casuísticas diversas, que eso también luego nos permite analizar si nos están entrando peticiones de muy bajo volumen o nos están entrando peticiones que nos piden tiempos de venta, tiempos de servicio que no podemos llegar, o nos están consultando por productos que estábamos pensando quitar de catálogo. O sea, toda también esa analítica de por qué decimos sí o por qué decimos no es muy válida. Vamos a suponer que es interesante, nuestro delegado llama a esa persona o la contacta y lo convertimos en un cliente potencial. Entonces, pasamos a la fase de que tenemos una oportunidad comercial. Aquí ya estamos hablando un poco en el lenguaje de la propia plataforma CRM Salesforce, que se basa en la creación o la gestión de las oportunidades. Cuando creamos una oportunidad, porque hemos considerado que es viable trabajar con este cliente potencial, ya pues bueno, tenemos
tenemos una valoración de cuánto puede suponer este negocio si se cierra, ¿vale? Y hay una persona asignada, y aquí, pues bueno, también sabemos qué tipo de oportunidad es. En este caso, la que os traigo en este ejemplo es ya un cliente que existe, pues para una petición de que le coticemos un modelo que no trabaja, ¿no? Lo mismo, ahora pasaríamos a una fase de quotation o de ofertar, contraofertar sobre esa petición. Y la plataforma ya nos permite generar un presupuesto con el look and feel de Vidrala, de Encirc en el caso de Reino Unido o de Vitroporto en el caso de Brasil, que sea siempre igual y que le llegue al cliente de forma estructurada y con la información precisa. Porque antes de esto, al final, la gestión era por buzones de email, cada delegado comercial lo hacía a su manera, como podréis imaginar. Hay gente que es más ordenada, hay gente que es menos, hay gente que, bueno, o que cometemos errores todos a la hora de dar el precio. Así, todo es mucho más eficiente, automatizamos procesos y liberamos a nuestro equipo comercial de tareas más administrativas que aportan poco o ningún valor. Aquí se enviaría el presupuesto. Si somos capaces ya de cerrar la operación, ya se haría un pedido en firme y entraría la gestión administrativa comercial de cualquier compañía. Eso como el inciso del caso de uso que me parecía interesante. Continuando un poco con la generación o esa atracción de negocio, nosotros hemos sido también hemos apostado desde hace muchos años por todo el tema de la landing y cómo puede complementar a tener un website o una estrategia digital completa. En su día lanzamos pues bueno, toda una landing de productos específicos, también que se construían de forma muy dinámica, que tenían un SEO, unas imágenes muy mejoradas con el catálogo que teníamos en aquel entonces, cuando no teníamos la página web tan, perdonad que yo lo diga, pero tan potente como tenemos ahora, sino que estábamos pues con los problemas del WordPress. Dijimos, oye, mira, el catálogo igual no funciona como nos gusta, vamos a apostar por unas landing mucho más trabajadas, mucho más enfocadas al negocio, que luego sí nos redirijan el tráfico a nuestra propia website. Incluso también creábamos landings ya no solo para productos, sino para categorías. En la parte de la derecha podéis ver una landing, un microsite que tuvimos en su día, que se llama microcerveza.com. Cuando hubo el boom en España, en Península Ibérica, de todas las microcerveceras, allá por 2010-2015, que empezaron a surgir muchas pequeñas y medianas empresas que hacían sus cervezas en garajes o en pequeñas instalaciones, ¿no? Porque antes de esos años en España nadie había oído hablar de una IPA. Y ahora pues todos sabemos lo que es, ¿no? Entonces detectamos un poco ese crecimiento que iba a haber, esa tendencia de la microcerveza, de la cerveza artesanal en España, que venía a la ola de Estados Unidos, por cierto. Dijimos, aquí hay una oportunidad interesante. Primero vamos a definir una estrategia comercial y práctica de cómo atender a este tipo de clientes si les queremos captar, y eso empieza por pues nuestros pallets igual tienen que ser distintos. Igual tenemos que hacer ahora medios pallets, porque nos vamos a dirigir a unos clientes mucho más pequeños, con una logística distinta, con unas instalaciones pues que igual no tienen plataformas para descargar. Nuestro producto tiene que ir de otra manera. Nuestra logística igual ya se tiene que adaptar. Igual ya no podemos vender camiones completos de 26 pallets, sino que esos camiones tienen que hacer combinaciones y parar y descargar en distintos puntos. Toda esa parte, toda esa estrategia hay que definirla bien, por supuesto, esos son los pilares, pero luego también, estamos también detectando unos clientes potenciales que van a ser mucho más jóvenes, mucho más digitales, empresas emprendedoras. El canal para que nos dirijamos a ellos tiene sentido que sea muy digital, que sea una página web, que enfoquemos todo a que cuando alguien busque botellas de cerveza para cerveza artesanal, Vidrala o microcerveza.com sea el primero que le salga, ¿no?
bueno, con esa línea trabajamos y la verdad es que fue un gran éxito. Desarrollamos un propio producto que es ese botellín que veis ahí, también aligerado, ¿vale? Mucho más competitivo para que sea más asequible, ¿vale? Porque al final nosotros también cobramos por el precio. Si una botella es más pesada, pues es más cara que la que es ligera, porque vendemos ahí materia prima. Y el tema también de nuevos productos, y continúo con lo que os decía de este aligeramiento, que es una tendencia que ya empezó hace unos años, pero ha venido para quedarse sí o sí. Bueno, en el cuadro de la izquierda tendríais que ver una animación del nuevo producto aligerado que hemos lanzado, ¿vale? Al final es una botella de vino en 75 centilitros que pasa de los 420 gramos a los 390, un gran aligeramiento. ¿Eso qué permite? Me permite ofrecer una botella más asequible, le permite a mi cliente ser más competitivo en mercados que tengan que ir a precio, por ejemplo, un tender con un Mercadona, con un Lidl. Si yo tengo también me cuesta menos el envase, puedo ser más agresivo en mi oferta. Y también por tendencias de aligeramiento y sostenibilidad que se están viendo en mercados como el norte de Europa, como Canadá, donde ya empieza a haber leyes que dicen: si usted está importando aquí botellas de 75 centilitros de vino, la botella no puede pesar más de kilo y pico. Con lo cual, si tengo 75 centilitros ya solo del propio líquido, pues la botella o la bajo de 400 gramos o no hay tu tía, porque no va a poder venderse ese producto en Canadá. Entonces, ofrecer botellas de 390 a 360 gramos es muy interesante para ciertos mercados de exportación también, y bueno, para también las metas de reducciones de CO2 y de sostenibilidad que se han marcado a nuestros clientes. Otro ejemplo también de enfoque al cliente, de generación de nuevo negocio, pensando no tanto en trasladarse de productos, sino en hacer crecer la tarta con mayor gama. Pues es ofrecer botellas de color hoja muerta. Sé que el nombre no es muy atractivo, cualquier agencia nos diría que cambiemos lo primero ese nombre, pero es como se conoce en la industria ese tipo de vidrio que tiende a un otoñal, a un amarillo, hoja muerta. Queda más bonito en inglés o en francés, pero la traducción a nosotros no nos hace ningún beneficio. Entonces, el color hoja muerta es un color que tradicionalmente no ha existido en Península Ibérica. Se fabricaba en Francia, se fabricaba en Bélgica, eran botellas que se importaban a precios altos. Entonces, nosotros cerramos nuestra instalación en Bélgica allá en 2019, justo antes del COVID, y dijimos: oye, ¿por qué no ofrecemos a nuestros clientes poder fabricar el color hoja muerta en Península Ibérica en campañas durante todo el año para que esté este producto disponible en catálogo como un estándar y que no tengan que depender de pedidos con antelación porque se fabrica en Francia en marzo y como no lo puedas pedir, te has quedado sin él? O además, fabricándolo a los costes de Península Ibérica y siendo mucho más competitivos. Y además siendo un color, bueno, que está mucho en boga para vinos blancos, por ejemplo. Bueno, pues es otro enfoque también de marketing digital. Esto tuvo una campaña también off, donde enviábamos un kit de las nuevas botellas que sacábamos en hoja muerta a clientes muy específicos, invitándoles a, oye, descubre el color de un nuevo recuerdo, que es como denominamos en la campaña, cómo ofrecíamos, cómo presentábamos toda esta nueva gama, este color. Y también aquí importante destacar que todo lo que construíamos aquí digitalmente, todo al final tiene que tener un formulario que nos puedan contactar, un call to action, hablemos, para que todo eso nos permita intentar generar negocios, sobre todo en la búsqueda del nuevo negocio. Porque, como os decía, para clientes que ya teníamos, pero no consumían este tipo de producto, o un cliente
potencial muy grande donde no estamos, pero que tenemos el contacto, pues ya hacíamos también un marketing directo con el producto físico en unas cajas muy cuidadas, muy preparadas que les llegaba. También dentro del mundo digital, las campañas a clientes que hemos hecho creo que no podrían haber sido de otra manera por coste y alcance si no nos hubiésemos apalancado en las herramientas y las ventajas que nos aporta el marketing digital. Os traigo un caso real de una campaña que hicimos el año pasado con clientes de Península Ibérica. Os he contado antes que nosotros somos líder en Península Ibérica o colíder, pero en todo caso ese posicionamiento lo que sí que nos hizo hace unos años es tomar la decisión de no estar en ferias, en el modelo ferial en Península Ibérica, porque considerábamos que el coste que tiene el suelo, construcción del stand, tener el equipo comercial ahí parado X días, hoteles, dietas, no compensaba para el retorno que te puede dar hoy en día en una feria donde cada vez es más algo relacional, se presenta poco producto nuevo. Al final también nuestros clientes tienen unas agendas también ocupadísimas para ir a veces a una feria cuando tú has estado interaccionando con él durante todo el año y no le vas a presentar nada nuevo. Entonces dijimos, oye, quizás no tiene sentido el modelo ferial, al menos donde somos líderes, ahí donde tenemos más oportunidades o somos un player más pequeñito. Ejemplo, Francia, seguimos apostando por ese modelo, pero aquí vamos a cortarlo, vamos a destinar esos recursos a otro tipo de estrategias. Y otro tipo de estrategias son eventos muy top, con clientes muy top, donde les hacemos, pues bueno, durante unas jornadas contenidos interesantes, con ponentes extranjeros que les hablan de negocio, con comidas, con cosas más lúdicas para seguir estrechando esos lazos, pero cuando abandonas el modelo ferial, donde recibes todo tipo de clientes, y vas a ese modelo también de eventos, donde recibes a los tops, te dejas por el camino también mucho cliente mediano, pequeño. ¿Cómo podemos llegar a esos clientes medianos pequeños y que Vidrala esté en la mente de ellos prácticamente todos los meses del año o al menos durante una temporada extensa? Pues mediante campañas digitales que igual se pueden reforzar con un inicio de la campaña con un elemento de marketing directo que te invita a participar, pero luego desarrollar todo a través de esa tecnología digital. En este caso, el año pasado desarrollamos la campaña Tiempo con Vidrala. Tiene un gancho que es muy interesante, que es que si participas puedes ganar un viaje a Brasil. Obviamente hay quien participa porque se puede ir a Brasil a vacaciones pagadas, pero también hay gente que participa porque considera que el contenido que le vamos dando ahí es relevante. Esta campaña giraba un poco en anticipar los 60 años que cumplimos este año e ir contándote un poco pues cómo ha habido hitos de Vidrala que le han permitido estar ahora donde está, con una imagen muy cuidada, apoyándonos en unas newsletters con mucho diseño, dándoles ciertos quits, una parte también de gaming que permita cierta interacción y no solo una comunicación unidireccional de Vidrala, que te cuento algo, y la verdad es que nos funcionan muy bien. Al final, como os decía, cuando tenemos que llegar a muchas empresas pequeñas, donde cada empresa pequeña además podemos tener varios contactos donde llegar, porque podemos conocer a la persona que nos compra, podemos conocer a la persona que hace los pedidos, o a la persona de calidad, o a la persona de producción. Bueno, todos esos los tenemos integrados e identificados en nuestro CRM. Ahí segmentamos las campañas con toda la potencia que nos da para llegar a quien nos interesa. No es lo mismo esta campaña, que puede ser más amplia para todos ellos, que cuando hacemos una encuesta de satisfacción. Pues la encuesta de satisfacción tiene que ir a unos perfiles muy específicos. Ese CRM, ese marketing digital, nos permite segmentar de esa manera. Vale. Y continuando o enlazando con lo que os decía, la campaña se apoya mucho en la herramienta de emailing y en el uso de la newsletter. Y como os decía al principio, nosotros creemos que la newsletter no está muerta,
creo que sigue aportando valor, si el contenido aporta valor y la periodicidad de envío es razonable. Creo que todos tendremos la bandeja con muchas newsletters que automáticamente borramos, pero seguro que tenemos 2 o 3 que nos interesan mucho y que cuando nos llegan, pues cada 15 días o cada mes las leemos porque la verdad que la información que nos trae es chula. En este caso os pongo un ejemplo de la última que lanzamos, que esta en concreto tiene una periodicidad semestral, donde recorremos un poco lo que han sido los 6 meses. ¿Y qué te contamos aquí? Pues las noticias más destacadas de Vidrala, por si te las has perdido. Pero no solo te hablamos de Vidrala. Primero te hablamos, bueno, si eres un director de compras, pues del nuevo producto que hemos lanzado, de toda nuestra gama de productos aligerados. Si eres un stakeholder que no eres cliente, sino que eres un estudiante y te gusta el diseño, o eres una agencia también que está en nuestra base de datos, y ahora hablaremos un poquito de esta parte, pues te hablamos de nuestro concurso de envases de vidrio. Si eres alguien más institucional, pues oye, que el Endacari estuvo inaugurando el horno aquí en Álava. Te hablamos también que no solo somos Vidrala, que tenemos en ENCIRC una división muy potente y que lleva ya 10 años con nosotros. Apoyamos también todo lo que es la comunicación del sector. Te contamos que, y os invito además desde aquí a que veáis el último vídeo de generación de vidrio que a través de la Asociación Española hemos lanzado en redes sociales. Y si tienes un perfil de analista o posible inversor, te estoy contando también que, oye, aquí tienes los últimos resultados que puedes consultar en nuestra página web. Entonces, lo dicho, a nosotros nos funciona porque estudiamos bastante qué funciona y qué no, qué se clica más, qué menos, qué tasas de apertura tenemos y cuáles no, y es una herramienta que creemos que nos aporta valor. Pero todo esto también os lo digo pues basado en datos. Te queda un minuto. Vale, pues voy terminando. No, tranquilo. Tema Masterclass, que veíamos un poco antes. He intentado repasar muchas estrategias de generación de negocio. Esta no es tanto eso, pero sí que ayuda a esa construcción de marca y a ese posicionamiento de Vidrala. Masterclass es un concurso de diseño de envases de vidrio enfocado a estudiantes que cumplió este año su 10ª edición y que efectivamente no estaba buscando traer leads o vender botellas, sino esa construcción de marca, ese apoyo a la innovación, a la sostenibilidad, a la marca empleadora de Vidrala. Empezamos aquí con muy cohibidos, como pensando, ¿esto qué va a ser? Vamos a lanzar un concurso de envases y vamos a recibir 2 propuestas. Entonces, lo acotamos mucho al País Vasco, funcionó muy bien y luego hemos ido creciendo. Ahora está a nivel de Península Ibérica, con Portugal y Reino Unido. Y hemos ido evolucionando también el look and feel del concurso, de una imagen más Bauhaus, a algo más de producto, a las tendencias cada vez más de, la sostenibilidad importa para las empresas, para los productos y servicios que ofrece, y a un look and feel ahora más basado en la transparencia, en ese liquid glass, que si ayer actualizasteis el iPhone veis que todo funciona sobre eso, pero que nosotros ya vimos que era parte esencial del vidrio, de un anuncio de un concurso de envases de vidrio y que apostamos por él, ¿no? Nos funciona muy bien. El año pasado fue récord de recepción de proyectos y nos permite seguir construyendo. Y voy muy rápido. En esa construcción, desarrollo también de otros contenidos de valor. Trabajamos con agencias especializadas en también analizar la industria, las tendencias del diseño, para poder generar white papers, poder tener acceso también a veces a dar ponencias sobre diseño, a relacionarnos con otro tipo de público y también informar a nuestros clientes de, oye, Vidrala detecta que las tendencias de diseño en los envases van por aquí, toma nota o a ver si te da alguna pista. Si te gusta algo, te puedo ayudar en que construyamos algo de esto juntos. Termino ya. Contenidos de valor. También seguimos evolucionando nuestra propia página web. Nuestro siguiente proyecto es
vincularnos aún más con nuestros clientes para seguir estrechando esos lazos, esa aportación de valor y incluir los casos de éxito de productos que hayamos construido juntos y crear estos casos de éxito que contemos de, pues, bueno, esta botella y este cliente con Vidrala hemos diseñado la nueva marca, hemos trabajado así, queríamos llegar a estas metas, lo hemos logrado. Bueno, para seguir generando SEO, contenidos de valor, vinculación con cliente, construcción de marca. Y termino ya. 3 conclusiones que me gustaría con las que os quedaseis. La primera de ellas es esa digitalización que potencia la relación con los clientes, no solo con los que tenemos actualmente, que ya hemos visto que sí, sino con todos los potenciales que podemos atraer de forma eficiente. Esa digitalización, ese marketing digital nos da esa eficiencia comercial, la automatización de procesos para la fidelización, captación, seguimiento, desarrollo de ofertas, hace que nuestro equipo comercial pueda centrarse en tareas que aportan valor, en la construcción de la relación, en el marketing relacional con los clientes y no en tareas repetitivas y administrativas. Y también esa digitalización pues, es motor de innovación y sostenibilidad. Nos ayuda a que los valores, las estrategias de la empresa, como hemos visto en sostenibilidad, que no solo es medio ambiente, sino también es marca empleadora, traer nuevo talento a Vidrala, nos permiten seguir construyendo eso y al final ayudar a que ese posicionamiento de Vidrala que buscamos como partner de futuro para nuestros clientes se haga realidad.